Y si la batalla más importante que jamás enfrentarás no es contra circunstancias difíciles, enemigos evidentes, ni siquiera contra los errores del pasado? ¿Y si es contra ese susurro persistente que te dice que simplemente no eres suficiente? Hoy vamos más allá de la simple motivación. Vamos a descubrir la poderosa estrategia bíblica para encontrar, activar y vivir tu llamado divino con una fe inquebrantable. Esto es más que un simple mensaje para inspirarte. Es una guía estratégica y práctica para todo creyente cansado de vivir una vida mediocre, que ha dejado de esperar permiso y que está completamente listo para vivir plenamente el propósito que Dios le ha reservado. En los próximos 35 minutos exploraremos 5 fases esenciales para activar tu fe que transformarán radicalmente tu perspectiva sobre tu potencial, tus dones únicos y el propósito de tu vida. Si te has sentido estancado, ignorado o convencido de que no estás calificado, este mensaje es para ti. Comencemos con un momento de oración. Padre, nos presentamos ante ti pidiéndote que abras nuestros corazones y mentes para escuchar lo que quieres decirnos hoy. Te pedimos que elimines toda distracción, toda mentira y toda duda que nos impida cumplir plenamente nuestro llamado. En el nombre de Jesús. Amén. El problema de la visión, ver más allá de la superficie. Permítanme comenzar con una historia crucial que cambió el destino de toda la nación de Israel. Pueden encontrar este relato en el capítulo 16 del primer libro de Samuel. Allí el profeta Samuel tiene una misión decisiva, encomendada directamente por Dios para ungir al próximo rey de Israel. Imaginen la escena. Samuel llega a casa de Jesé con el aceite de la unción, y Jesé, orgulloso, presenta a sus hijos uno por uno. El primero es Eliab, alto, fuerte y apuesto. Todo en él grita, "Made in King". Samuel lo mira y piensa, sin duda este es el elegido del Señor. Pero Dios lo detiene de inmediato. Las Escrituras en 1 Samuel 16, versículo 7, nos dicen, «Pero el Señor le dijo a Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no mira lo que mira la gente. La gente mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón». Ahora bien, he aquí el momento crucial. Samuel no era un profeta inexperto. Era un hombre que había escuchado la voz de Dios durante toda su vida. Sin embargo, incluso él cayó inmediatamente en la trampa de juzgar el potencial basándose en cualidades externas. A esto lo llamo la trampa del condicionamiento cultural, y es el primer gran obstáculo para descubrir tu vocación. La sociedad, los medios de comunicación, nuestras familias e incluso nuestras experiencias pasadas nos han programado sutilmente para creer que solo ciertos tipos de personas pueden desempeñar ciertos roles. Nos han condicionado a pensar que los reyes tienen una apariencia determinada, que los líderes deben hablar de cierta manera, que el éxito solo se presenta de una forma específica y que los elegidos de Dios deben tener un origen determinado. Por ello, nos descalificamos preventivamente antes incluso de empezar. Quiero que hagas una breve prueba frente al espejo ahora mismo. Piensa en el llamado que sientes en tu vida. Tal vez sea emprender ese negocio, liderar ese ministerio, escribir ese libro transformador, aconsejar a quienes sufren, crear esa música o enseñar ese poderoso mensaje. Ahora, sé completamente honesto contigo mismo. ¿Cuántas veces te has mirado al espejo y has pensado, no parezco alguien capaz de hacer eso, o no tengo la formación adecuada, o no vengo de la familia correcta, o mi pasado me descalifica? Déjame decirte algo que te liberará por completo. Dios no llama a los capacitados. Él capacita a los llamados.
Samuel continuó, mencionando a 7 de los hijos de Jesé. 7 veces Dios dijo que no. Finalmente, Samuel tuvo que preguntar, ¿son estos todos tus hijos? Y Jesé respondió casi como si nada. Bueno, está el menor, pero está cuidando las ovejas. David ni siquiera fue invitado. Su propio padre no lo veía como un posible rey. Era el olvidado, el ignorado, el que hacía el trabajo sucio y desconocido, mientras sus hermanos tenían la oportunidad de presentarse ante el profeta. Pero aquí está la profunda revelación. Mientras todos veían a un simple pastorcillo, Dios veía a un rey. Mientras ellos veían a alguien demasiado joven, demasiado inexperto y poco impresionante, Dios veía a una persona conforme a su corazón. El sistema de Dios para evaluar a los demás es completamente diferente al nuestro. Él no se fija en tu currículum, tus seguidores en redes sociales, tu apellido, tu cuenta bancaria, tu nivel educativo ni tu apariencia física. Él mira directamente a tu corazón. ¿Y qué busca en ese corazón? Busca fidelidad en lo oculto, integridad cuando nadie te ve, humildad acompañada de una santa confianza, disposición a ser transformado por completo, un anhelo ardiente de su presencia y una obediencia que actúa incluso antes de comprender. Este es el secreto que el enemigo se niega a que sepas. Le aterroriza el cristiano o la cristiana que vive plenamente su vocación, que ejerce eficazmente sus dones únicos con poder, humildad e integridad inquebrantable, todo para la gloria de Dios. Esa combinación específica es la que amenaza al reino de las tinieblas. No se trata solo de poder, porque el poder sin humildad se convierte en orgullo. No se trata solo de humildad, porque la humildad sin poder se convierte en pasividad, sino de ambas juntas, ejerciendo tus dones únicos con una integridad inquebrantable, todo dirigido a la gloria de Dios. Esa es una fuerza que el enemigo no puede resistir. Así que aquí tienes tu primer paso. Quiero que dejes de verte a través del prisma crítico del mundo. Deja de compararte con los estándares de Instagram. Deja de esperar a dar la talla. En cambio, hazte estas poderosas preguntas. ¿Qué me ha estado susurrando Dios al corazón? ¿Qué carga en el mundo no me deja en paz? ¿Qué problema veo que realmente me parte el corazón? ¿Qué don sigue apareciendo incluso cuando intento ignorarlo? Porque una vez que te veas como Dios te ve, estarás listo para el siguiente paso, cultivar el don que ya está dentro de ti. La crisis del cultivo. No esperes el reconocimiento. Una de las mentiras más peligrosas que circulan hoy en círculos cristianos es esta. Cuando llegue tu momento, las personas adecuadas te descubrirán. Si bien hay algo de cierto en ello, Dios sin duda te conectará con personas especiales. La afirmación pasa por alto lo esencial. Tu principal tarea no es esperar pasivamente a ser descubierto, sino cultivar lo que Dios ya ha depositado en ti. Escucha esta poderosa verdad del capítulo 18, versículo 16 de Proverbios. El don de un hombre le abre camino y lo lleva ante los grandes. Observa el orden. El don mismo abre camino. El don te lleva ante personas influyentes. Tu don, cuando se desarrolla adecuadamente, crea sus propias oportunidades. Abre puertas. Atrae a las personas adecuadas. Pero aquí está la parte que a menudo pasamos por alto. Un don sin desarrollar no abre camino a nadie. Es el don cultivado, refinado y practicado el que realmente crea oportunidades. Volvamos a David. Después de que Samuel lo ungiera como rey, ¿acaso tomó el trono de inmediato? No, regresó directamente a las ovejas. ¿Te lo imaginas? Acabas de ser ungido como el próximo rey de Israel. El profeta de Dios te ha ungido con aceite.
has recibido la palabra profética más importante de tu vida, y luego vuelves a hacer exactamente lo mismo que antes, de vuelta a las ovejas, de vuelta al desierto, de vuelta al anonimato. Pero la mayoría pasa por alto este detalle crucial. Esos no fueron años perdidos, fueron años de preparación. Mientras David estaba en el desierto cuidando ovejas, en realidad hacía 3 cosas. Primero, desarrollaba sus habilidades guerreras, luchando contra leones y osos, aprendiendo a ser valiente en completa soledad y demostrando su fidelidad en las cosas pequeñas y sencillas. Segundo, profundizaba su adoración, escribiendo los salmos que llegarían a miles de millones, desarrollando su don musical y cultivando una profunda intimidad con Dios en soledad. Tercero, descubría su liderazgo, cuidando y protegiendo un rebaño, aprendiendo sobre responsabilidad y comprendiendo el verdadero significado de ser pastor. Cuando David se enfrentó al gigante Goliat, ya no era un muchacho inexperto, era un guerrero curtido que había estado perfeccionando sus habilidades en secreto, mientras que los demás veían a un gigante imponente. David veía a un león descomunal. Ya había realizado este tipo de hazañas antes, solo que con un oponente diferente. Ahora bien, he aquí una verdad dolorosa y personal. No permitas que tu familia limite tu don. Algunas de las personas que más dificultades tendrán para aceptar tu vocación son las que te conocen desde hace más tiempo. Tu familia, tus amigos de la infancia, la gente de tu iglesia y tus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque te han asignado un papel cómodo en su historia y tu crecimiento amenaza esa cómoda categorización. Recuerda a los hermanos de David. Cuando David llegó al campo de batalla, su hermano mayor, Eliab, el mismo que Samuel consideraba que debía ser rey, lo miró con desprecio. Le dijo: «¿Qué haces aquí? ¿Y con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Sé lo engreído que eres y lo malvado que es tu corazón. Solo has venido a ver la batalla». Su propio hermano minimizó sus responsabilidades, cuestionó su carácter y desestimó por completo su propósito. ¿Te suena familiar? La gente intentará encasillarte mediante la nostalgia, recordándote quién eras antes, con falsas preocupaciones, preguntándote si estás seguro de que Dios realmente dijo eso, minimizando tus errores, diciéndote que seas realista y mediante comparaciones interminables. Entonces, ¿qué debes hacer? Cultivar de todos modos. Tu trabajo no es convencer a tu familia. Tu trabajo no es demostrar tu valía a cada escéptico. Tu trabajo no es esperar a que alguien finalmente te dé permiso. Tu trabajo es simplemente identificar la semilla que Dios ha depositado, regarla diariamente practicando tu arte, protegerla con firmeza de las voces tóxicas y confiar en el proceso. El crecimiento se da en la discreción. El carácter se forja en la oscuridad. La promoción solo viene del Señor. El Salmo 23, versículo 5 dice: «Preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos». Reflexiona sobre esta poderosa imagen. Dios no solo te bendice en privado, Él prepara una mesa, un banquete, y se asegura de que tus enemigos tengan asientos en primera fila. Todos aquellos que dudaron de ti, se burlaron de ti, te menospreciaron y te rechazaron, verán cómo Dios te exalta. Serán testigos de tu ascenso. Verán cómo tu don te abre camino. Pero esto solo sucede porque fuiste fiel al cultivarte en el desierto. No puedes cultivar aquello en lo que no crees de verdad. Y no puedes creer en aquello por lo que no estás dispuesto a actuar. Y eso nos lleva a la siguiente fase crucial: la conexión entre fe y acción. La creencia debe transformar.
Si pudiera grabar una verdad en el corazón de cada creyente, sería esta: la fe sin acción es mera fantasía. La creencia sin acción no es más que un deseo. La vida cristiana no es un deporte de espectadores, sino una aventura de fe en acción. El versículo clave se encuentra en Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Fíjese en lo que se requiere: creer que Dios existe, creer que recompensa y buscarlo con diligencia. Esta tercera parte implica acción, movimiento, fe en acción. Permítanme llevarlos a una de las escenas más dramáticas de toda la Escritura. Éxodo, capítulo 14. Los israelitas están completamente atrapados. El mar Rojo se extiende frente a ellos, y el ejército del faraón avanza con estruendo tras ellos. Están totalmente rodeados. Moisés clama a Dios. El pueblo está presa del pánico, y la muerte parece inevitable. Entonces Dios da una instrucción que parece imposible. Éxodo 14, versículo 16. Pero alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar y divídelo. ¿Lo entendiste? Dios no separó las aguas, y luego le dijo a Moisés que las cruzara. Le dijo a Moisés que actuara primero, y el milagro vendría después. Este es el principio de la acción antes del milagro. Moisés tuvo que levantar su vara, extender la mano y moverla sobre el agua antes de que sucediera algo. Eso requería una fe increíble. Tuvo que enfrentar el miedo a parecer un tonto o a que Dios no interviniera. Pero Moisés había comprendido algo que muchos de nosotros aún pasamos por alto. Dios honra la fe que se manifiesta en acciones. Consideremos otro ejemplo en Lucas, capítulo 8. La mujer con flujo de sangre. Llevaba 12 años sangrando. Había gastado todo su dinero en médicos y nada funcionaba. Estaba ritualmente impura, aislada socialmente y físicamente agotada. Pero cuando supo que Jesús pasaba por allí, sintió una profunda convicción. Si tan solo toco su manto, sanaré. No era una posibilidad, sino una declaración de absoluta certeza. Entonces, su fe la impulsó a actuar. Se abrió paso entre la multitud a pesar del riesgo, extendió la mano entre la gente y tocó el borde de su manto, e inmediatamente quedó sana. La respuesta de Jesús es reveladora. Podría haberse atribuido el poder, pero dijo: «Hija, tu fe te ha sanado, vete en paz». Su fe, expresada mediante acciones concretas, liberó el poder sanador. Hebreos 11:1 define la fe. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve. Pensemos en la fe como la evidencia en un tribunal. La evidencia es lo que persuade al juez y al jurado. Nuestra fe es la evidencia que presentamos a Dios. Nuestra prueba de que confiamos en su carácter, aceptamos sus promesas y estamos dispuestos a actuar conforme a su palabra. Pero la evidencia no son solo palabras, debe ser demostrable. La fe como evidencia requiere 4 cosas. Primero, la declaración verbal. Proclamar la palabra en voz alta para que uno mismo oiga lo que Dios ha dicho. Segundo, la acción física, como Moisés extendiendo su mano o David corriendo hacia Goliat. Tercero, los pasos prácticos, como solicitar el puesto, iniciar el negocio o tener esa conversación difícil. Y cuarto, la acción persistente, como los israelitas que tuvieron que marchar alrededor de Jericó durante 7 días antes de que cayeran las murallas. A veces, la fe requiere una acción sostenida y repetida antes de que llegue el verdadero avance. A menudo caemos en 3 errores comunes de fe. La fe pasiva dice: «Solo espero en Dios»,
cuando Dios te ha dicho exactamente qué hacer. La fe presuntuosa dice, voy a hacer esto y Dios lo bendecirá, lo cual no es fe, sino planificación humana. La fe paralizada dice, creo, pero tengo demasiado miedo para actuar, lo cual es simplemente miedo disfrazado de lenguaje religioso. La verdadera fe siente el miedo y actúa de todos modos, confiando en que Dios es mayor que el riesgo. Así que, cuando te encuentres en tu momento crucial, recuerda esto. Moisés no entendía cómo funcionaría, solo sabía quién le ordenó hacerlo. Obedeció y Dios sobró el milagro. Tu tarea no es descubrir el cómo. Tu tarea es obedecer a quien Dios te ordenó. Tu tarea no es tener todas las respuestas. Tu tarea es conocer a aquel que es la respuesta. Porque la fe no es solo creer que Dios puede, sino confiar en que Dios lo hará, incluso cuando no podemos ver el plan completo. Y eso nos lleva a la siguiente etapa. La paradoja de la confianza. Cuando Dios guarda silencio, sigue obrando. Permítanme hablarles de algo que a menudo pasamos por alto en nuestro entusiasmo. La época en que Dios parece guardar completo silencio. Cuando nuestras oraciones parecen caer en saco roto. Cuando el cielo parece cerrado. Cuando la fe se siente más difícil que nunca. A esto lo llamo la paradoja de la confianza. Precisamente cuando sentimos la mayor ausencia de Dios, es cuando Él realiza su obra más profunda y esencial. El silencio no es ausencia. Hay una hermosa verdad a la que debemos aferrarnos. Cuando Dios guarda silencio, está haciendo algo por ti, no contra ti. Nuestro instinto cuando no oímos su voz es pensar, se ha olvidado de mí, o debo haber hecho algo mal. Pero, ¿y si el silencio es en realidad sagrado? ¿Y si Dios está tan profundamente involucrado en responder a tu oración, que está orquestando cosas que aún no puedes ver? Consideremos la historia de Job. Si alguien comprendió el silencio divino en medio del sufrimiento más profundo, fue él. En un solo día, Job perdió su riqueza, sus trabajadores, sus hijos y su salud. Inmediatamente le siguieron acusaciones y confusión. Sin embargo, en medio de toda esa agonía, Job hizo esta profunda declaración en el capítulo 23, versículo 10. Él conoce mi camino. Cuando me haya probado, saldré como oro. Job no conocía el camino. Estaba completamente confundido, pero declaró que Dios sí lo conocía. Confiaba en que, cuando Dios terminara de probarlo, saldría reluciente como oro puro. Este es el proceso de purificación. El silencio de Dios no significa su ausencia. A veces, Dios se aparta, no porque no le importemos, sino porque nos está purificando para algo mucho mayor. Piensa en cómo se refina el oro. Debe calentarse a una temperatura extremadamente alta. Es un proceso intenso e incómodo, pero necesario. El calor no crea las impurezas, simplemente las revela, haciéndolas a la superficie para que puedan ser eliminadas. Y el orfebre, que es Dios, nunca se aparta. Él supervisa constantemente. El proceso se completa en el momento en que el oro es lo suficientemente puro como para que Él pueda ver su propio reflejo en él. Dios espera hasta poder ver su reflejo en ti. Proverbios 19:21 nos da la verdad fundamental. Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero el propósito del Señor prevalece. Hacemos planes, y eso está bien, pero el propósito del Señor siempre prevalece. Piensa en un año difícil como 2020. Todos en este planeta teníamos planes, y entonces todo cambió. Pero aprendí esto. Cuando mis planes se desmoronaron, descubrí que el plan de Dios seguía intacto. Cuando mi vida se vio completamente trastocada, descubrí que el tiempo de Dios seguía siendo absolutamente perfecto. En tiempos de silencio, en lugar de preguntar
¿por qué sucedió esto? ¿O cómo puedo remediarlo? Las mejores preguntas son, ¿qué me estás enseñando? ¿En quién me estás convirtiendo? ¿Y cómo me prepara esto para lo que viene? Jeremías 29, versículo 11, es nuestro ancla. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Él dice, yo sé los planes, lo que significa que no tienes que saberlos. Planes para tu bienestar, lo que significa que esto terminará bien para ti. Planes para darte un futuro, lo que significa que esto no es el final. Las peores cosas que te suceden a menudo se convierten con el tiempo en las mejores. El pozo de José lo condujo al palacio. El exilio de Moisés lo llevó a la zarza ardiente. La cruz lo condujo a la resurrección. Pero ninguno de ellos lo sabía mientras lo estaban viviendo. David nos ofrece el modelo de confianza en el Salmo 55. Comienza en medio de una crisis diciendo, el temor y el temblor me abruman, y no puedo dejar de temblar. Es real, es sincero. Pero observemos cómo termina el Salmo. Encomienda al Señor tus cargas, y Él te sostendrá. No permitirá que el justo resbale ni caiga. De no puedo dejar de temblar, a Él te sostendrá. Esa es la progresión de la confianza. No comienza con tener todas las respuestas, termina con elegir confiar a pesar de todo. Tu estrategia para confiar en el silencio debe ser esta. Declara lo que sabes, no lo que sientes. Cuando te sientas abandonado, declara, Él nunca me dejará ni me abandonará. Además, recuerda la fidelidad pasada. Crea un altar de memoria escribiendo las veces que Dios te ayudó. Y lo más importante, mantente firme. No abandones tu puesto. Sigue orando, sigue adorando y sigue sirviendo. Tu avance está directamente relacionado con tu fidelidad en la espera. La máxima confianza consiste en correr la carrera con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Jesús soportó el dolor, porque podía ver claramente el gozo que le esperaba. Confió en el plan incluso en medio del sufrimiento. Se te llama a la misma confianza, informada en un Dios que nunca te ha fallado ni lo hará jamás. Cuando das ese paso, de exigir respuestas a confiar en quien las da, te preparas para la fase final, el gran avance. Superar es tu identidad. Hemos abarcado mucho terreno, hablando de visión, cultivo, acción y confianza. Ahora quiero unirlo todo con la verdad más importante de todas. No solo intentas convertirte en un vencedor, ya lo eres. En el capítulo 5 de Juan, versículo 4, se declara, porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nótese, no vencerá, sino que vence. Esto es una realidad en tiempo presente. He aquí la revelación que lo cambia todo. No luchas por la victoria, luchas desde la victoria. La batalla ya se libró en el Calvario. La victoria ya se alcanzó en la resurrección. El enemigo ya fue derrotado cuando Jesús declaró, consumado es. Tu labor ahora no es ganar, tu labor es consolidar la victoria. Actúas desde la realidad de que el enemigo ya está derrotado. Recuerda el Salmo 23, versículo 5. Preparas una mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. La mesa representa la provisión y la bendición frente a las amenazas. En presencia de tus enemigos significa que siguen ahí, pero son impotentes. Pueden presenciar tu bendición, pero no pueden detenerla. Dios no espera a que todos tus enemigos se hayan ido para bendecirte. Te bendice mientras te observan. Tu ascenso se convierte en su testimonio de su poder.
He aquí un cambio de perspectiva. Los problemas no son castigos. En realidad, son oportunidades para que Dios se manifieste poderosamente como tu libertador, tu salvador, tu esperanza y tu fortaleza. Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice que Jesús desarmó a los poderes y autoridades y los humilló públicamente, triunfando sobre ellos por medio de la cruz. El enemigo ha sido derrotado y desarmado públicamente. Debes comprender también tu posición. Efesios capítulo 2, versículo 6, dice que Dios nos resucitó con Cristo y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. No estás luchando para llegar allí, ya estás sentado allí, ejerciendo una posición de autoridad. Ahora, permítanme compartirles una historia muy personal. Hubo un momento en mi vida en que todo cambió. Durante 28 años, más de la mitad de mi vida, luché sin conocer mi verdadero valor, atormentada por mi pasado y asfixiada por un dolor del que simplemente no podía librarme. Tenía éxito material, pero por dentro me sentía vacía y destrozada. El punto de quiebre llegó en una conferencia. Sentí que Dios me decía: escribe tus cadenas, entrégamelo todo. Mientras me acercaba al altar, una fuerza poderosa intentó retenerme. Voces gritaban: no eres nada, eres insignificante, nunca serás nadie. Pero otra voz, la del Espíritu Santo, era más fuerte y declaraba: lo eres todo, eres íntegra, levántate ahora mismo. Fui la última persona de entre miles en subir al escenario. Incluso en el altar, la lucha era real, y no podía soltar la lista de cadenas que había escrito. Entonces, una amiga oró por mí y me dijo: suéltalo, Tracy, suéltalo. Y lo hice. Dejé caer esas cadenas en el cuenco y lloré en el suelo como una niña. Ese momento fue diferente a todo lo que había vivido. Lo comparto porque algunos piensan que la transformación personal es fingida. Pero les digo, cuando se encuentran con el Dios vivo, cuando se rinden de verdad, cuando por fin se liberan de lo que les estaba consumiendo, es absolutamente real. Lo que sucedió después cambió el rumbo de mi vida por completo. Dios me habló y me dio un llamado que nunca había buscado: predicar, reunir mujeres, compartir su mensaje. Y me dijo unas palabras que jamás olvidaré: hija, has sido aprobada, has sido elegida. La promesa escrita en tu vida es la razón por la que la batalla fue tan dura y la lucha tan intensa, porque el llamado en tu vida era así de grande. Es hora de que tomes tu lugar y te prepares. Hay algo fundamental que debes comprender. La intensidad de la guerra suele ser directamente proporcional a la importancia de tu vocación. Si el enemigo te combate con tenacidad, es la confirmación de que posees algo poderoso. El enemigo no malgasta munición en quienes no representan una amenaza. Tu vocación es más grande que tú. Se trata de las personas a las que estás destinado a llegar, las vidas que estás destinado a transformar y la obra del reino que estás destinado a realizar. Dios te elige porque es estratégico y ha puesto a personas específicas en tu esfera de influencia a las que solo tu voz única puede llegar. Cuando te mires al espejo, deja de ver a alguien roto o descalificado. Dios ve a un campeón, un guerrero, un vencedor, un hacedor de historia. Tienes grandeza dentro de ti, no porque seas especial por ti mismo, sino porque llevas el espíritu del Dios viviente. Repasemos las 5 fases una última vez. El problema de la visión. Deja de fijarte en las apariencias. La crisis del cultivo. Desarrolla tu don en la soledad. La conexión entre fe y acción. La fe debe actuar antes del milagro. La paradoja de la confianza. El silencio de Dios no significa ausencia,
Su plan prevalece. Y el gran avance, eres un vencedor. La batalla ya está ganada. Ha llegado el momento de actuar. ¿A qué te llama Dios hoy? ¿Qué conversación necesitas tener? ¿Qué don necesitas empezar a desarrollar? ¿De qué ataduras necesitas liberarte? ¿Qué miedo necesitas afrontar? No dejes que este momento pase sin cambiar. Declarémoslo juntos en voz alta ahora mismo. Digan estas palabras. Dios me llama, Dios me capacita, Dios me fortalece, Dios me aprueba. No esperaré permiso, no me acobardaré, no dejaré que mi pasado defina mi futuro. Cultivaré mis dones, actuaré según mi fe, confiaré en el silencio, caminaré en victoria, soy un vencedor, en el nombre de Jesús. Dios tiene un plan mucho más grande para ti del que tú mismo te imaginas. Su amor es incondicional, sus promesas son sí y amén, y su fidelidad nunca falla. Si te encuentras atrapado en un ciclo, si estás pasando por un momento de desesperación, por favor, no te rindas. Dios te ve exactamente donde estás. El futuro que desconoces es el que Él ya ha planeado a la perfección. Todo obra para tu bien. Deja de preocuparte por cuándo sucederá y empieza a confiar en el Dios que tiene tu futuro en sus manos. Te encomiendo ahora mismo. Ve y sé el líder que estás llamado a ser. Ve y emprende el negocio que Dios puso en tu corazón. Ve y predica el mensaje que arde en tu interior. Ve y escribe el libro que transformará vidas. No te adaptes a lo que el mundo dice que deberías ser. No esperes la aprobación de quienes no ven lo que Dios ve. No te rebajes para complacer a otros. No postergues tu obediencia esperando las circunstancias perfectas. Al enemigo le repugna ver al cristiano o cristiana que vive su vocación, que ejerce sus dones con poder, humildad e integridad, todo para la gloria de Dios. Ese es tu propósito. Ese es el llamado que Dios te hace a ser. Ese es el rol que el reino necesita que tengas. Tu llamado no está por venir, está aquí. Tu unción no es futura, es ahora. Tu propósito no está pendiente, está activo. La única pregunta que queda es, ¿lo aceptarás? Que el Señor te bendiga y te guarde, que te dé el valor para seguir tu vocación y la fe para confiar en su plan, que afirme la obra de tus manos. En el poderoso nombre de Jesús. Si este mensaje te llegó al corazón, compártelo con alguien que necesite recordar que es un vencedor. Y recuerda, el Señor nunca te trajo hasta aquí para abandonarte. Tu victoria está más cerca de lo que crees. Sigue creyendo, sigue actuando, sigue confiando, sigue venciendo. Dios te bendiga.